Muy buenas tardes a todas y todos los que ya están conectados a nuestro nuevo webinar en el contexto de campaña de verano 2025-2026. Como ustedes podrán haber revisado en nuestro calendario de temas, hoy día nos corresponde ver las recomendaciones de calor extremo, y para ello hemos invitado a dos expositoras. Primero va a presentar Patricia Cerda, que es profesional de la Oficina de Vigilancia Epidemiológica de Cáncer y Vigilancia Epidemiológica Ambiental del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en donde ella nos va a mostrar el sistema de registro que hay para estos eventos. Luego va a presentar la doctora Fabiola Alzamora, quien es especialista en medicina de urgencia y quien ha participado también en la elaboración de documentos de recomendaciones clínicas precisamente para estos temas de temperaturas extremas. Solamente hacer un recordatorio, como todos los webinars, ustedes no pueden encender las cámaras ni sus micrófonos, pero pueden hacer llegar sus consultas a las expositoras a través del chat y yo las voy a leer al final de sus presentaciones. Así que, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Patricia Serra. Bueno, muy buenas tardes. Como preámbulo a la presentación de la doctora Alzamora, voy a hacer un resumen de la vigilancia epidemiológica de efectos en salud asociados a calor extremo. La siguiente. Bueno, es la principal causa de muerte relacionada con clima, exacerbando enfermedades subyacentes como cardiovasculares, diabetes y asma. Entre los años 2000 y 2019 se registraron alrededor de 489.000 muertes por calor anuales, con un aumento de 85% en la mortalidad en personas mayores de 65 años. Está descrito por la OMS que el calor mata más que cualquier otro evento climático, la causa principal de mortalidad por el clima, y el contexto a nivel país y a nivel internacional es el impacto del calor extremo en salud pública, la relevancia de la vigilancia epidemiológica, las recomendaciones que va a presentar la doctora y explicar lo que tenemos hoy día actualmente en el Ministerio de Salud. La siguiente. Bueno, Chile enfrenta hoy día un contexto de calor extremo cada vez más severo, exacerbado por el cambio climático y fenómenos como la corriente del Niño. Está alineado con tendencias de aumento en olas de calor e incendios también, que es un problema relevante en Chile, lo que nos posiciona como un caso emblemático en América Latina y en el mundo. Según Lancet Countdown, en 2025 en América Latina el calor extremo ha incrementado la mortalidad en un 103%, y en Chile se ha registrado un aumento del 225% asociado al calor comparado con décadas anteriores. Hemos tenido experiencias recientes muy importantes para Chile en el verano de 2023 y 2024. Fallecieron 131 personas por agravamiento de sus cuadros previos, agravado además el contexto por 13 años de sequía y temperaturas mayores a 40 grados. Y en el verano 2024-2025 hemos tenido 17 olas de calor desde octubre, 15 más que el año anterior, con temperaturas que han superado 38 grados en el centro sur. Santiago rompió récords con 8 días con temperaturas sobre 35 grados en diciembre del 2024. La siguiente. Acá tenemos impactos en salud directos e indirectos, reconocidos, muy descritos a nivel internacional. Tenemos como impacto de muertes por calor, por golpe de calor, calambre, deshidratación, muertes también por exacerbación de cuadros respiratorios o cardiovasculares, también impacto en lo que es hospitalizaciones por enfermedad respiratoria, diabetes, enfermedad renal, eventos vasculares cerebrales, condiciones de salud mental también, y también la carga que esto implica a nivel asistencial, el impacto de atenciones en el servicio de salud, servicios de emergencia. También han aparecido como consecuencia de esto otros problemas como ahogamiento, accidentes relacionados con el trabajo, lesiones, envenenamiento, también incremento de enfermedades transmitidas por el agua, aumento de enfermedades vectoriales también. La siguiente. La siguiente. Bueno, el desarrollo y la implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica durante eventos de temperatura extrema se justifica por la amenaza descrita que representan estos fenómenos climáticos en la salud de la población, la necesidad de generar evidencia local desagregada, la necesidad de contar información para la planificación sanitaria y para el fortalecimiento de la coordinación y la comunicación multisectorial. La siguiente.
Bueno, la OMS recomienda tener dentro de sus planes de acción sistemas de vigilancia, sistemas de alerta temprana, respuesta oportuna ante emergencia, mapeo de casos, identificación de poblaciones vulnerables, recursos que estén destinados para enfrentar estos eventos de emergencia. En Estados Unidos nos entrega como lo que han hecho hasta el momento. Hay sistemas como el Heat and Health Tracker para proporcionar información local sobre calor y salud, ayudando a comunidades a prepararse para estos eventos. Hay unos ejemplos en Carolina del Norte. Lo que incluyen es vigilancia sindromática, informe de muerte por calor, análisis de datos hospitalarios, lo que permite otorgar respuestas rápidas, activar refugios, hacer campañas públicas. La implementación de estos sistemas facilita el desarrollo de canales de comunicación claros, efectivos desde el nivel central y regional hacia la población y autoridades territoriales. La siguiente. Bueno, por eso es relevante monitorear estos eventos, tratar de identificar el impacto en salud dentro de la población, lo que no es simple porque hay enfermedades que se exacerban con el calor, no relacionadas directamente, y otras que sí se asocian directamente a calor. La siguiente. Acá tenemos grupos de riesgo que son personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, las lactantes y menores de 4 años, personas con enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias y de salud mental, personas con uso de algunos medicamentos, personas con alteraciones de la memoria, dificultades para comprender o acatar alguna instrucción, personas con poca autonomía, personas en situación de discapacidad, personas con condiciones de salud que le dificultan adaptarse al calor, enfermedades agudas durante episodios de temperatura excesiva, individuos sanos que realizan actividades al aire libre, en general trabajadores agrícolas, de la construcción y deportistas, personas que consumen drogas o alcohol y personas en condición de pobreza. La siguiente. ¿Qué vigilamos? Visitas en urgencia relacionadas con calor, hospitalizaciones y muertes atribuibles, que es información que nos aporta DEIS, vigilancia de signos y síntomas en establecimientos asistenciales. También se consideran índices de calor y alertas meteorológicas. Las herramientas que recomienda la OMS es los sistemas de alerta temprana y el reporte obligatorio de golpes de calor en muchos países. En Chile contamos con la Dirección Meteorológica de Chile y el Servicio Nacional de Respuesta ante Desastres SENAPRED, que coordinan los índices de calor y las alertas tempranas, las cuales se emiten en distintos niveles de riesgo según las temperaturas pronosticadas. La siguiente. Acá tenemos los diagnósticos en CIE-10 que se asocian directamente a calor: golpe por calor, síncope por calor, agotamiento por calor, fatiga, edema. Otros efectos son en general los T67 de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10. También se podrían incorporar ahogamiento, sumersión mientras se está en una piscina o se está en un lago, por ejemplo, o en aguas naturales, ya que las regiones han observado que durante esta temporada estival, sobre todo, como consecuencia del aumento de calor, las personas visitan más estos lugares para recrearse y han observado mayor número o tasa de ahogamientos o asfixia por sumersión. Y también estamos viendo si se incorporan las enfermedades del sistema circulatorio o respiratorio que podrían agravarse como consecuencia de estos eventos de temperatura extrema, considerando que el recurso humano es limitado como para registrar tantos diagnósticos. La siguiente. Acá tenemos, bueno, el objetivo de la vigilancia, que está oficializada desde el Departamento de Epidemiología, es establecer un sistema que permite evaluar el impacto en salud de los eventos de calor extremo, conocer la magnitud de la mortalidad por olas de calor, altas temperaturas y temperaturas extremas en población de las regiones presentes. En el piloto, esto fue el año pasado, hicimos un programa piloto en que participaron 4 regiones. También identificar los grupos de población mayormente afectados por olas de calor para implementar estrategias y acciones preventivas y protección oportuna hacia estos grupos, promover la comunicación de riesgo a eventos de temperaturas altas extremas para proteger a grupos vulnerables. La siguiente. Tenemos un programa de registro de eventos ambientales en un software que registra eventos de salud pública llamado DEGIS-2. Existe un protocolo de vigilancia de efectos en salud asociado a calor extremo. Lo podemos enviar a quienes no cuenten con este protocolo.
en el formulario se incluyen variables demográficas en que se identifican a los pacientes, eh, variables también asociadas al evento, como tiempo, lugar y persona. Ese es como el principal objetivo, que podamos identificar a los afectados según tiempo, lugar y persona, y también algunas variables complementarias como presencia de discapacidad, pertenencia a grupos originarios, identidad de género. La siguiente. Acá tenemos la especificación de las variables que considera el formulario en cuanto a sus características demográficas, a los diagnósticos incluidos, también al lugar de donde procede el llamado. Tenemos tres variables que son muy importantes, que es el momento en que se produce el evento, el momento en que el evento es notificado y el momento en que se produce se genera el diagnóstico médico asociado a los síntomas que presente cada individuo. La siguiente. Este es el portal de acceso a la plataforma de GIS2. El equipo que está a cargo de esto es el equipo de gestión de la información epidemiológica. Los interesados en participar pueden mandarnos sus datos, el nombre de algún referente en Ceremi o los servicios de salud que no participaron en el piloto, su correo electrónico, su nombre completo y su root para generar una clave. La siguiente. Bueno, Chile ha sido reconocido por los encargados de este software que nació en Noruega como un país modelo en el uso de esta plataforma para enfermedades no transmisibles. Hemos hecho un registro de cáncer infantil en DGIS2, por ejemplo, también el registro de eventos ambientales en las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón en DGIS2, y también hemos avanzado en generar esta plataforma específica para eventos de calor extremo y también otra para eventos afectados por incendios forestales. La siguiente. Bueno, ¿qué tenemos en Chile? Tenemos un sistema de alerta temprana a cargo de Senapred. Eh, También, bueno, estos sistemas se activan ante eventos meteorológicos, buscan mitigar el impacto en salud, especialmente en personas vulnerables como niños, adultos mayores y trabajadores al aire libre. Se respalda en la Ley Marco del Cambio Climático y en el anexo por calor extremo del Plan Nacional de Emergencia, que se aprobó en diciembre del 2023. Y los principales componentes es que el sistema es intersectorial, el Ministerio de Salud está involucrado en esta iniciativa, también la Dirección Meteorológica de Chile, organismos como CONAF, en el caso de los incendios, funciona con niveles escalonados de alerta basados en temperaturas pronosticadas, índices de calor y vulnerabilidades locales. Y las alertas se declaran a nivel comunal, provincial o regional con vigencias de 3 a 5 días. La siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de las alertas verde, amarillas y rojas. Ahí se describen según magnitud de cada evento, qué temperaturas considera y con algunas acciones principales que están bien descritas, que ustedes pueden ver posteriormente en el PowerPoint. ¿Y cómo funciona? La Dirección Meteorológica de Chile es la que realiza los pronósticos meteorológicos y en base a eso y a la magnitud de los eventos se establecen estas alertas por temperatura, según color. La siguiente. Acá tenemos un repositorio de información al que pueden acceder de Senapred. También hay información MinSal, hay información de la Dirección Meteorológica de Chile, algunas recomendaciones oficiales en el contexto de las campañas de verano del Ministerio de Salud. La siguiente. Y a modo de conclusión, la vigilancia epidemiológica es esencial para anticipar y mitigar los impactos del calor extremo, mientras que las recomendaciones clínicas salvan vidas mediante prevención y tratamiento oportuno. Los efectos de salud son prevenibles y tratables si se actúa de manera rápida y oportuna. Los efectos del calor son prevenibles con políticas adecuadas y conciencia pública. Es muy importante identificar a los grupos vulnerables y geográficamente más expuestos a esta amenaza, informar a la población para protegerse de rayos solares, aumentar la ingesta hídrica, proteger a los niños, niñas, proteger a los trabajadores, reducir desigualdades en salud. Recordemos que los más afectados también son las personas que no tienen acceso, por ejemplo, a un aire acondicionado, mejorar las condiciones de vida de los chilenos más vulnerables. Eh, los profesionales de la salud deben comprender la variedad de amenazas para la salud del calor extremo, sus posibles impactos en el sistema de salud, también en la infraestructura. Fundamental también fortalecer las capacidades de los servicios meteorológicos para anticiparse oportunamente y para aportar información que permita
a nivel salud anticiparse y prepararse para estos eventos. Y también es fundamental consolidar esta vigilancia en las Seremis de salud con recursos humanos suficientes para que sea sustentable, con recursos tecnológicos que estén a la altura y con presupuesto anual específico para desarrollar estos proyectos con éxito. La siguiente. Se requiere entonces sistemas de alerta temprano, vigilancia consolidada, capacitación continua, planes de respuesta con refugios climatizados, políticas multisectoriales para mitigar y fortalecer la gobernanza en salud y monitorear factores de vulnerabilidad como ocupación y condiciones socioeconómicas. Esto llegó para quedarse, probablemente en los años siguientes el problema va a ser cada vez más agudo. Muchas gracias. Si bien han aparecido algunas preguntas, las vamos a dejar para el final, voy a ir contestando todo lo que ha aparecido en el chat. Ahora dejo con ustedes a la doctora Fabiola Zamora. Como les decía hace unos minutos atrás, ella es especialista en medicina de urgencia y hasta hace poco era parte también del Ministerio de Salud y es una de las autoras de la orientación técnica que hizo el Ministerio el año 2024, si mal no recuerdo, que tiene que ver con estas recomendaciones. Así que dejo con ustedes a la doctora Zamora. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este webinar. Y bueno, continuando con lo que bien nos explicaba Patricia, cómo se ha constituido en una entidad nosológica muy relevante a nivel de salud global, es que el año 2022 el Ministerio de Salud tuvo la iniciativa pionera dentro de Latinoamérica de realizar orientaciones técnicas con respecto al enfrentamiento y manejo de la enfermedad por calor para la red asistencial. Así que yo tuve la fortuna de participar y estas orientaciones se publicaron en el año 2023. Y bueno, para fortuna de algunos y puede ser de fortuna de otros, no han habido muchos cambios con respecto a la literatura en relación al enfrentamiento y manejo, así que no se han hecho actualizaciones de la orientación técnica desde que se realizó el año 2023, ¿ya? Eh, bueno, a continuación vamos a revisar ya muy bien en la charla anterior. La Patricia nos dio la introducción y la importancia del problema, así que en ese sentido vamos a pasar un poco más, un poco rápido porque ella lo presentó, pero muy, muy en detalle. Los objetivos de efectivamente esta orientación y este abordaje, que es súper relevante para la red, ya porque no es solamente de enfrentamiento clínico propiamente tal, sino que es cómo el usuario transita a través de nuestra red asistencial desde el prehospitalario hasta los establecimientos terciarios. El marco conceptual que es fundamental comprender para entender la relevancia del problema y por qué tenemos que actuar rápido. Y finalmente vamos a revisar los algoritmos que están en la orientación del enfrentamiento-manejo y en relación a eso dejamos abierta la puerta para poder resolver algunas dudas. Bueno, como bien mencionó la Patricia anteriormente, la importancia del problema es enorme, ¿ya? O sea, es un tema de salud global, no necesariamente, no solamente de salud pública a nivel país. Como bien decía la Patricia en su presentación anterior, ha existido un incremento de la mortalidad que ha estado súper estudiado y que se ha redondeado en 500.000 muertes más de la mortalidad habitual. Ya en los últimos, en los últimos recuentos que están básicamente, los más acuciosos son del 2016 al 2019. Y básicamente esto es multifactorial, no solamente por el fenómeno del calentamiento global, sino que también hay que entender por los que les guste hacer medicina humanitaria, etcétera, que esto también se debe a un mayor grado de humedad en el ambiente, no solamente el calor, y también por una insuficiencia que le llamamos de la capacidad de tolerancia al calor. Y lo que se ha agregado ahora, que con las nuevas tecnologías, de estos factores sociales de la salud que son muy relevantes, la capacidad de algunos grupos o no al aire acondicionado o ambientes frescos, ¿ya? Básicamente esos cuatro factores son los más relevantes que inciden en este aumento de la morbimortalidad asociado a la enfermedad por exposición al calor.
el lenguaje construye realidad, así que vamos desde el punto de vista del punto de vista técnico, nosotros vamos a hablar de la enfermedad por exposición al calor, ¿ya? Y ahí vamos a ver la importancia de hacer la diferencia en la terminología, porque el abordaje es completamente diferente, ¿ya? Como les comentaba, más allá de los números desde el punto de vista de su incidencia o prevalencia actual, y para lo que nos tenemos que seguir preparando, porque esto vino para quedarse y esperemos que no siga empeorando, la enfermedad por exposición al calor es una enfermedad, una entidad nosológica tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir? Que en relación a la temporalidad de la evolución de la entidad nosológica, nosotros como grupo sanitario tenemos injerencia directa en la morbimortalidad asociada a esa enfermedad. O sea, contra más rápido actuemos, tal cual como lo hacemos, ¿cierto?, en la enfermedad cardiovascular, el infarto, la enfermedad cerebrovascular, el infarto cerebral, acá tiempo es vida, tal cual como tiempo es corazón, tiempo es cerebro, tiempo de enfriamiento y de normotermia es vida, ¿ya? Y ahí vamos a ver por qué. La mortalidad asociada al golpe de calor o la enfermedad por calor grave, ¿ya? Que es la presentación clínica de mayor gravedad de la enfermedad por exposición al calor, se describe que es sobre un 80%. O sea, es mayor que la sepsis, mayor que el infarto, mayor que cualquier patología tiempo dependiente. Y efectivamente, el abordaje precoz da vuelta a estos números un 180%. Por lo tanto, es súper, súper relevante que nosotros dentro de la cadena de asistencia, la red asistencial o la cadena de sobrevía, seamos capaces de reconocer y actuar rápido y no solamente a nuestro nivel, que esto es lo que vamos a repetir durante toda la presentación. Acá nosotros somos un equipo, trabajamos en red y no solamente en el área pública, ¿ya? Público-privado. Entonces, es fundamental que cada uno de nosotros, de los actores en los distintos niveles y eslabones de la red asistencial, seamos capaces de realizar las medidas que nos corresponden y al mismo tiempo, y esto es lo que quiero hacer más hincapié, favorecer el tránsito del usuario expeditamente, independiente del nivel en que nosotros nos encontremos. Y eso es fundamental porque todos los que estamos en primera línea en la trinchera, y yo trabajé 15 años en el sistema público, en la urgencia, a todo nivel, prehospitalario, urgencia grande, urgencia chica, sabemos, ¿cierto?, todos los periplos que lamentablemente tiene que pasar un usuario cuando requiere una atención de mayor complejidad, ¿ya? Entonces, en relación a esto es que se elaboraron estas orientaciones técnicas para el enfrentamiento de la enfermedad por calor, ¿ya? Y acá dentro de los objetivos generales, si ustedes lo ven, se repite lo que lo que acabo de esbozar, que es proporcionar una respuesta sanitaria continua, según el nivel de complejidad e intervención que requieran las personas que cursan enfermedad por calor, tanto en el ámbito prehospitalario como en los dispositivos de urgencia intra o extramuro, ¿ya? ¿Para qué? Para poder otorgar una atención oportuna y pertinente, porque sabemos que sí es que estamos contra el tiempo y que podemos favorecer y contribuir a que esa mortalidad caiga dentro del 80%. Y los objetivos específicos, que aquí vamos a ir a lo más clínico, lo más que está cierto en nuestro ámbito de desempeño, tenemos que tener un background súper importante de contextualizar, conocer muy bien cuáles son los grupos de riesgo, ¿ya? Porque a esos son los que les vamos a ir a hincar el diente con cierto más energía. Tenemos que tener definida, o sea, esto hay que tener un plan, hay que anticiparse. Aquí no actuamos cuando está la escoba, ya nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, que ya está muy bien armado desde el punto de vista Senapred, ¿cierto? Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública, cuáles son las medidas y acciones de prevención, y lo que nosotros nos convoca ahora es qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una persona usuaria con sospecha y o cursando una enfermedad asociada a la exposición al calor, ¿ya? Entonces, esta es la parte más importante para que podamos entender por qué estamos contra el tiempo, ¿ya? La enfermedad por exposición al calor es una entidad nosológica, como lo dice su nombre, ¿ya? Y que desde el punto de vista fisiopatológico, después vamos a ver cuáles son los dos grandes grupos o grandes clasificaciones. Básicamente, los estímulos intensos de calor, ya sean endógenos o exógenos, desembocan en una respuesta inflamatoria y circulatoria desproporcionada con respecto al estímulo, y eso termina lamentablemente en un colapso circulatorio y en una falla orgánica múltiple. Es una cascada.
¿ya? Y por eso es importante, porque nosotros podemos actuar antes de llegar al punto de no retorno, ¿ya? Que es donde caemos, ¿cierto? En esta campana, en estos percentiles, ¿ya? Y en la proporción de tener una mortalidad mayor al 80%. Entonces, la enfermedad por calor grave, que es lo que nosotros llamamos y en todas partes escuchamos golpe de calor, no, el golpe de calor es la manifestación más grave de la enfermedad por exposición al calor, ¿ya? Y se define como una temperatura rectal más de 40 grados, dependiendo de la literatura que uno revise. Hay algunos que son un poco más, está en discusión si es 40 o 40,5, pero nosotros no vamos a hacer más papistas que el Papa y nos vamos a quedar con 40, que equivale a, 100, a 104 grados Fahrenheit para los que lean literatura, ya sea de Estados Unidos, Australia, etcétera, asociado a un compromiso del sistema nervioso central. Esos son los dos componentes cardinales que nos tienen que alertar de que estamos ante la presentación más grave de la enfermedad por exposición al calor. Como les comentaba anteriormente, básicamente hay dos tipos de clasificaciones. Uno de acuerdo a la severidad, ¿ya? Que es el espectro clínico, sindromático, síntomas y signos asociados a la exposición al calor. Y está la clasificación etiológica, ¿ya? O fisiopatológica, ¿ya? La clasificación clínica, que es el espectro de manifestaciones de esta enfermedad, va desde la enfermedad por calor leve, que esa la nomenclatura adecuada, el agotamiento por calor o la enfermedad moderada, y la enfermedad severa o el famoso golpe de calor, ¿ya? Y cada una de ellas se asocia a ciertos síntomas y signos, ¿ya? Uno, cierto, por sentido común podría deducir, ¿ya? Pero acá lo más importante es que tenemos que nosotros ser capaces de hacer la disquisición, porque cuando nos enfrentemos a los pacientes tenemos que ver qué es lo que activamos de acuerdo al nivel donde nosotros nos desempeñamos y qué es lo que no activamos, cuándo observamos a un paciente o no, cuándo directamente ese paciente requiere traslado si es que está en la calle a un centro, ¿cierto?, con resolución, o sea, a un centro terciario que tenga unidad de emergencia hospitalaria, ¿cierto?, o de mediana o de alta complejidad, con salida a UCI, etcétera. O nos encontramos ante una enfermedad por calor leve, que si estamos en el prehospitalario ni siquiera lo tenemos que llevar al SAPU. Hay que levantarte las patitas, correrlo del calor, darle agüita, media hora, se le pasó el mareo, se le pasaron los calambres y ese usuario se va a la casa. Y no tengo que atestar, ¿ya? Ni sobreutilizar la red de los dispositivos de atención de urgencia, ¿ya? Y el golpe de calor, que es la manifestación más severa, recuerden, temperatura sobre 40 grados y compromiso de conciencia, ¿ya? Y por supuesto que se asocia a todos los otros síntomas y signos de, lamentablemente, el inicio de la disfunción multiorgánica y colapso circulatorio, ¿ya? Y eso es súper relevante también, que no son excluyentes, que estén positivos nos hace lo que nosotros llamamos medicina de urgencia rulín, nos hace sospechar. Pero si el paciente está comprometido de conciencia, está con 40 grados y no está taquicárdico, yo no voy a decir, no, es que no tiene taquicardia, entonces no tiene una enfermedad por calor. Todos los seres humanos tenemos una respuesta fisiológica distinta a los estímulos y tenemos una propia fisiología. Un tata de 80 años que tiene un marcapaso, porque tiene una enfermedad del nodo, jamás va a tener una frecuencia cardíaca de 110 con 40 grados. Entonces yo no puedo esperar que el enfermo esté taquicárdico para preocuparme de que efectivamente puede estar con un golpe de calor, ¿ya? Entonces acá lo cardinal son los síntomas del sistema nervioso central y la hipertermia. Y la otra clasificación, que es la que ustedes van a leer, ¿cierto? En la literatura, nosotros hablamos del golpe de calor clásico, que es simplemente por exposición al calor, y el golpe de calor de esfuerzo o mediado por ejercicio. Básicamente, antiguamente, hace 30 años atrás, cuando no teníamos estos calores extremos, la entidad más frecuente donde se empezó a estudiar la enfermedad por calor o asociada a la exposición al calor fue por el golpe de calor asociado al esfuerzo, ¿ya? Entonces, la mayoría de hecho, los papers, las revistas y todo, están relacionados con la medicina del deporte, ¿ya? Actualmente es poco frecuente, ¿ya? Pero, sin embargo, constituyen un grupo de riesgo, ¿ya? Entonces, el golpe de calor asociado al esfuerzo físico es un grupo y el golpe de calor clásico es otro tipo de clasificación. Lo típico es
clínicamente, ¿cierto? Y por eso acá la historia es sumamente relevante. Entonces, y el contexto, que es lo que vamos a revisar y vamos a ser súper majaderos con el tema de los factores de riesgo, es el contexto en que ocurrió el evento y en la evolución clínica. Entonces, si es una persona usuaria joven de 20 años que estaba corriendo la maratón de Santiago y hay 35 grados, yo efectivamente tengo que sospechar una enfermedad por calor mediada por ejercicio y es mejor, sí, porque tiene mejor pronóstico, ¿ya? Que en el contexto de una persona usuaria, ¿cierto? Que la encontramos en la calle, no tenemos idea, no tiene familiares, la encontramos en el bolsillo en Alapril, metformina, tiene 70 años y está comprometido con conciencia y está confiado, ¿ya? Son dos contextos totalmente distintos, sin embargo, la fisiopatología desde el punto de vista de el colapso circulatorio y la falla orgánica múltiple es la misma, ¿ya? Y el manejo es el mismo. Pero la evolución es mucho peor y la mortalidad es mucho mayor en el golpe de calor clásico, ¿ya? Acá lo que les comentaba, esto lo tenemos que tener así incrustado en el chip, porque cada vez que nos enfrentemos a cualquier persona usuaria con alguno de estos factores de riesgo, compromiso, conciencia y fiebre le lleva a enfermedad por calor hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Personas usuarias de extrema, o sea, tenemos distintos, nosotros, por cierto, nos encantan las clasificaciones, pero esto es desde el punto de vista práctico para que uno le sea más fácil el abordaje, ¿ya? Pero esto, como ustedes, ¿cierto? Ya muy bien lo manejan en sentido común, ¿ya? Y no nos vamos a detener en por qué cada uno, si después tienen dudas y quieren saber por qué este tiene más riesgo, lo podemos conversar y resolver en las preguntas, pero a fin de avanzar en la presentación, lo mismo que comentó la Patricia anteriormente, ¿cierto? Tenemos que tener especial atención en estos grupos de riesgo todos los pacientes con todas las enfermedades crónicas habidas y por haber, ¿ya? Cardiovasculares, cerebrovasculares, renales, metabólicas, el uso de polifarmacia, los pacientes con enfermedades del espectro de la salud mental, ¿ya? Y todos los factores de riesgo asociados a los determinantes sociales de la salud. Y bueno, por supuesto, las embarazadas y las de edad extrema, los mayores de 65 años, las embarazadas y los neonatos y los lactantes, ¿ya? O sea, los niños, por lo general, hasta los 6 años, ¿ya? Em, y acá esto también es súper, súper importante porque al principio, cuando se empezó a desarrollar toda la literatura que empezó a salir de las enfermedades asociadas al calor, esto no tenía mucha palestra, ¿ya? ¿Qué son las enfermedades sensibles al calor? O sea, cualquier persona usuaria que tenga una condición de riesgo por una entidad nosológica o fisiológica, en este caso como el embarazo, ¿ya? Eh, tiene mayor probabilidad de tener eventos de descompensación y o nuevos, en el contexto de la enfermedad vascular, por ejemplo, de hacer infartos cerebrales, los diabéticos de descompensarse, de hacer síndromes hiperosmolares, de hacer cetoacidosis, y los pacientes con, esto es súper, súper relevante porque una de las manifestaciones clínicas es el compromiso del sistema nervioso central, los pacientes con patología de salud mental, ¿ya? Son grupos de riesgo que tenemos que estar, pero súper, súper atentos. Entonces, cuando el objetivo principal del enfrentamiento y el manejo de las personas usuarias que pueden cursar o se sospecha con enfermedad por calor es el reconocimiento precoz, ya sea porque podemos prevenir que llegue a un estado de enfermedad por calor grave, y o porque el paciente, la persona usuaria ya está cursando con una enfermedad por calor grave y tenemos que bajarle la temperatura y manejarlo rápidamente para que no caiga en esa mortalidad de un 80%. Y lo otro, súper, súper, súper relevante, es el diagnóstico diferencial orientado a descartar otras patologías tiempo dependientes. Como el manejo inicial de la enfermedad asociada por calor no perjudica ni retrasa en nada el diagnóstico de otras patologías tiempo dependiente, esto se hace en forma paralela. O sea, yo recibo una persona usuaria que no me aporta historia, que la encontraron en la calle, tiene 60 años y lo único que sé es que tiene una prima enfermina y llega con 40 grados, y llega comprometido con ciencia, no focaliza, yo tengo que actuar y descartar todas las patologías tiempo dependientes que pueden provocar la misma sintomatología. Infecciones del sistema nervioso central, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos o isquémicos,
colapsos circulatorios de otro origen, como sepsis severa, ya, un choque hemorrágico, o sea, cualquier otra patología que desde el punto de vista de su fisiopatología me pueda provocar fiebre y compromiso con conciencia. Y como les decía, es en forma paralela, ¿ya? O sea, yo no retraso el manejo de una enfermedad por calor porque estoy al mismo tiempo, ¿cierto? Haciendo un electrocardiograma, haciendo un hemoglucotest, ¿ya? Llevando al paciente escáner rápidamente, una tomografía en un tomógrafo actual que tiene todo el mundo, no se demora más de 15 minutos, ¿ya? Y lo tercero, muy relevante, que es el pilar de esta orientación, es que se haga lo que se tiene que hacer en el nivel de complejidad que corresponde y la persona usuaria transite fluidamente en la red o a su casa, según corresponda, ¿ya? Aquí no vamos, no lo mandamos al hospital por si acaso, para que lo revisen por si acá, o no, igual al sapo para que vean, porque en verdad es una enfermedad por calor leve. No, ¿ya? O sea, acá esta orientación técnica está hecha para que nosotros podamos ser capaces de tomar decisiones orientadas en evidencia, ¿ya? De el tránsito fluido de este usuario en la red para que todos tengan el mejor acceso y oportunidad y calidad de atención. Entonces, desde el punto de vista de la enfermedad por calor leve, ¿ya? Que básicamente si revisamos la enfermedad por calor leve, va a ser una persona usuaria que presente mareos inespecíficos, puede tener calambre de extremidades, pueden hacer un rash cutáneo, pueden tener un poco de edema de extremidades inferiores, y esa persona yo la voy a enfrentar, ¿cierto? Como corresponde, y una vez que yo hago la evaluación primaria completa como corresponde, ¿cierto? Si yo defino que es una enfermedad por calor leve, porque no tiene compromiso con conciencia, porque el paciente, porque la persona no tiene más de 40 grados de temperatura, ni presenta taquicardia, ni alteraciones de su ciclo vital, ya, ni tuvo un síncope, etcétera. O sea, yo clínicamente y con las herramientas que tengo, ¿cierto? Tanto en el prehospitalario como en el SAPU, como en la emergencia, ¿ya? Que todos podemos tomar signos vitales, todos podemos tomar temperatura, ¿ya? Defino que es una enfermedad leve. Si la persona usuaria tiene una enfermedad leve, basta con removerlo de la exposición al calor, reposo en un ambiente fresco, ¿ya? Y acá esto es súper importante porque siempre preguntan, ya, pero ¿qué es un ambiente fresco? En la sombra, ¿ya? Porque no tengo dónde llevarlo con aire acondicionado. Y acá, en la enfermedad leve y en la enfermedad moderada, es súper importante que técnicamente tengan claro que se recomiendan las medidas de enfriamiento pasivo, ambiental, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente, basta con remover al paciente del estímulo, ¿cierto? Acá, el sol, todas las eh, instalaciones ambientales que conduzcan calor, ¿ya? O sea, si está en el cemento, por ejemplo, ¿ya? En la calle. Hidratación oral abundante, este paciente puede tomar agua porque no está comprometido con conciencia, no tiene náuseas, no tiene vómitos, no tiene intolerancia oral, ¿ya? Acá hay una discusión del punto de vista de la literatura si son bebidas isotónicas o no. Si tienen los recursos para tomar bebidas isotónicas, bien. Si no, no hay nada que muestre que sean mejor que el agua de la llave, ¿ya? Y en caso de que el paciente esté sintomático, esté mareado, efectivamente favorecer el retorno venoso y el gasto cardíaco con elevación de la extremidad. Y para la casa, ¿cierto? Porque tiene hinchaditas las piernas, se recomiendan uso de medidas compresivas en caso de edema sintomático, ¿ya? Entonces, esta persona usuaria, si yo me la encuentro en la calle, ¿ya? Después vamos a ver los algoritmos de primeros auxilios, y yo cuánto evalúo la respuesta. 30 minutos. 30 minutos. El paciente mejoró, su casa. No necesita ninguna evaluación de nada más. No necesita ir a la urgencia, no necesita ir al SAPU, no necesita ir a ningún otro lado, ¿ya? No así, si en 30 minutos los síntomas no mejoran o previo a eso el paciente presenta cualquier tipo de deterioro. O sea, pasamos con síntomas, perdón, a moderado, que era lo que habíamos visto acá, o sea, empieza a fatigarse, profundamente fatigado, empieza con debilidad generalizada, empieza con dolor de cabeza, empieza con náuseas, con vómitos. Ahí yo no tengo que esperar 30 minutos, ese paciente está presentando un deterioro clínico, por lo tanto tengo que acceder al dispositivo de atención de urgencia en el caso de lo que me corresponda, ¿ya? Recomendarle que vaya o efectivamente si yo estoy en el prehospitalario, ahí yo tengo otro tipo de manejo, ¿cierto? Entonces tengo que definir, estoy ante una enfermedad moderada que puede resolverse en un dispositivo de atención primaria de urgencia o efectivamente el paciente está presentando compromiso con conciencia
Así que tengo que trasladarlo a unidad de emergencia hospitalaria, ¿ya? Que eso es lo que vamos a ver en los algoritmos. Entonces, esto requiere una evaluación constante. La enfermedad moderada, lo mismo, enfriamiento pasivo, remover la exposición al calor. La enfermedad moderada, a diferencia de la enfermedad leve, requiere evaluación y manejo en un dispositivo de atención de urgencia, ya sea extramuro o intramuro, ¿ya? O sea, desde el prehospitalario ese usuario tiene que ser evaluado formalmente en un dispositivo de atención de urgencia intra o extramuro, ¿ya? Y acá efectivamente medidas de enfriamiento pasivo, pero más agresiva, ¿ya? Al paciente hay que sacarle toda la ropa, hay que, por supuesto, sacarlo de la exposición al calor. Nosotros estamos en un dispositivo de atención o en el caso del prehospitalario están en una ambulancia, así que le pueden retirar la ropa con la confidencialidad que requiere, ¿ya? Y acá el enfriamiento pasivo sí define la temperatura ambiental. Temperatura ambiental menos de 20 grados, ¿ya? Que efectivamente la mayoría de los dispositivos de atención de urgencia, tanto de intra y extramuro, y las ambulancias cuentan con climatizador o aire acondicionado para poder alcanzar una temperatura menor a 20 grados, ¿ya? En caso que el paciente no tenga náuseas ni vómito, ¿ya? Y acá no puede tener compromiso de conciencia porque estamos hablando de enfermedad moderada. De lo contrario, el paciente estaría con una enfermedad grave si es que estuviera comprometido con conciencia. Por lo tanto, acá el paciente está con una tolerancia oral conservada, ya sea por conciencia y porque el paciente no tiene ni náusea ni vómito. Si el paciente está con intolerancia oral, entonces en el dispositivo de atención de urgencia y en el prehospitalario se debe administrar solución salina, ¿ya? No hay ningún isotónico, ningún cristaloide más recomendado que otro, ¿ya? Solución isotónica, ¿ya? Lo que tenemos todos disponibles, ¿cierto? Cristaloides con suero fisiológico del 0,9%. ¿Por qué se recomienda sin evidencia tipo A, 1A? Suero fisiológico del 0,9% y no Ringer o Plasma Light o cualquier otro, porque estos pacientes tienen asociación a hiponatremia con B conservado, ¿ya? Esa es la justificación fisiopatológica. Entonces, idealmente usar suero fisiológico del 0,9%, 4 grados, ¿ya? Eso lo tenemos todos. Y si no, un suero, ¿cierto? Que no esté caliente, ¿ya? Manejo sintomático de las náuseas y los vómitos, manejo sintomático de los pacientes que están con cefalea. Y acá, súper importante, súper importante, debe evitarse el uso de antipiréticos. Si yo le doy un paracetamol, es para el dolor de cabeza. Y además, súper importante que si manejo el dolor, deben evitarse los AINES, ¿ya? Varias razones, pero en resumen, se ha visto que estos pacientes, bueno, primero que todo no les hace efecto, porque desde el punto de vista fisiopatológico no existe una disregulación a nivel hipotalámico, que es donde actúan los antipiréticos, ¿cierto? Modificando el umbral a la termorregulación. Y segundo, se ha visto que efectivamente, sobre todo los AINES, tienen más riesgo los pacientes de hacer hemorragia digestiva y mayor falla multiorgánica, mayor falla renal. Entonces, no tiene beneficio probado y tiene potenciales efectos adversos, por lo tanto, la recomendación es no lo use, ¿ya? No antipiréticos, ¿ya? Y súper importante que acá hay que estar súper atento que el paciente mejore. ¿En cuánto? En 30 minutos. O que no se deteriore antes, porque si se deteriora, en el curso que yo lo estoy manejando, rápidamente tengo que dar la alerta y ese paciente tiene que ser manejado en un box de reanimación, si es que estoy en el SAPU, y traslado lo antes posible al centro terciario que corresponda con activación de UPC. Y por último, la enfermedad severa, ¿ya? Que, como he sido súper majadero durante toda la presentación, acá lo cardinal es el reconocimiento precoz porque literalmente estamos contra el tiempo para que ese paciente no tenga un 80% mortalidad. Enfriamiento rápido, que vamos a hablar de la tasa del enfriamiento. ¿Qué no hacer para no provocar más daño? Que lo conversamos, los antipiréticos. Y el soporte avanzado precoz. Y acá es fundamental que trabajemos en red y que el paciente transite expeditamente por donde tiene que transitar. Entonces, acá lo más importante, las medidas de soporte es clásico, BLS según donde ustedes estén o ACLS donde estén, pero aquí sí vamos a hablar de los métodos de enfriamiento adyuvante porque esto es lo que tienen que hacer, porque esto es lo que les salva la vida a los pacientes. Vamos a hablar levemente que tengan cuidado con el sodio, ¿ya? Porque les comenté que estos pacientes tienden a hacer hiponatremia con B conservado y la hiponatremia, lamentablemente, cuando los pacientes presentan simultáneamente una hiponatremia con 120, menos de 125 miliequivalentes por litro, tienen más mortalidad, ¿ya?
el manejo de los calofríos activo que se agrega en esta etapa, porque también aumenta la mortalidad. Y lo que les había comentado, ¿cierto? Lo de evitar los antipiréticos, y dentro de los métodos de enfriamiento vamos a ver que no se recomiendan los lavados ni gástricos, ni vesicales, ni los dispositivos de enfriamiento endovascular para manejo de la hipertermia en estos pacientes, ¿ya? Y la patita mágica, por favor, el tránsito fluido de la persona en la red, activar VH en forma precoz si estoy en el prehospitalario y no llevar al paciente a un SAPU si yo estoy en el prehospitalario. No tiene que pasar por el reanimador del SAPU para que después lo reciban en la urgencia. Y si voy a la VH, las personas que trabajan en la VH, activación del OPC en forma precoz. El objetivo de la tasa de enfriamiento es que para que el paciente no tenga una mortalidad del 80%, tenemos que bajar la temperatura en menos de 30 minutos. ¿Cuánto? 0,15 grados por minuto, ¿ya? Entonces, por eso es una patología de tiempo dependiente, ¿ya? Porque tenemos 30 minutos, ¿ya? ¿Y por qué no menos de 39 grados? Porque se ha visto que en los estudios descriptivos, acá no hay nada de evidencia 1A, por favor, no hay estudios controlados, randomizados, doble ciego, etcétera. Se ha visto que posterior a eso los pacientes evolucionan con hipotermia y aumentan su mortalidad si yo tengo un manejo de la temperatura más agresivo que bajar la temperatura hasta 39 grados. Entonces acá tenemos que, primero que todo, el pilar del tratamiento es el enfriamiento activo, punto uno. ¿Ya? Y el enfriamiento activo significa que tengo que tomar medidas para bajar esa temperatura más allá del ambiente frío de menos de 20 grados y sacarle toda la ropa. Acá están descritas las tasas de enfriamiento de los distintos mecanismos, ¿ya? Y si se fijan, la que tiene mayor éxito es la inmersión en agua fría, 2 grados, ¿ya? La inmersión en agua fría, ¿por qué? Por la capacidad conductiva del agua, ¿ya? Esto es pura biofísica, ¿ya? El agua tiene una capacidad conductiva 24 veces mayor al aire, ¿ya? Y por eso, efectivamente, en el contacto con la piel, porque esto es por superficie, ¿ya? Es que el cuerpo es capaz de disipar mayor calor porque toda la superficie está en contacto con el elemento conductivo que en este caso es el agua, ¿ya? Permitiendo, básicamente, si ustedes pueden ver acá, hasta un 0,35 grado por minuto, ¿ya? Esto es súper aproximado. Pero acuérdense, tengo que estar ahí tomándole la temperatura rectal, que idealmente baje 0,15 grados por minuto, y que yo logre hacer todo esto, o sea, lo que vamos a ver en los algoritmos en menos de 30 minutos, y una vez que yo llego a los 39 grados, paro con el enfriamiento activo. Desde el punto de vista del enfriamiento activo, como les decía, la terapia de inmersión en agua fría es lo más efectivo y es lo recomendado, es el gold standard del punto de vista del manejo, ¿ya? Se sumerge al paciente completo con la cabeza afuera, ¿ya? Y todos preguntan, ay, pero es que si está intubado, bueno, como cuando los pacientes intubados los sentamos para hacerle PL, o sea, para esto se necesita un equipo, ¿ya? Entonces, cuando estamos en el reanimador y el paciente lo tenemos intubado y le tenemos que hacer una PL y no le podemos hacer la PL de lado y hay que sentarlo, etcétera, acá es lo mismo, ¿ya? O sea, los mecanismos de gestión del cuidado que existen para poder sumergir a un paciente intubado inconsciente en el agua fría. El caso, porque si el paciente no está comprometido con conciencia y en un grado que requiera manejo de la vía aérea, maravilloso, ¿cierto? Porque el paciente puede cooperar, pero jamás sumergir la cabeza en el agua por el riesgo de asfixia, ¿ya? Y el riesgo de aspiración. Cuando no tengo cómo sumergir al paciente, existe, ¿cierto?, esta técnica de inmersión en agua fría con hielo picado. ¿Y por qué es súper importante que no basta con el hielo? Porque acuérdense que lo que acá hace que la temperatura se disipe es la conducción en el agua, ¿ya? No en el hielo, ¿ya? Entonces, por eso lo que hacemos, ¿ya? Y hacíamos antiguamente, es ponemos la sábana, tiramos hielo, tiramos agua y acostamos al paciente arriba, ¿ya? Y lo envolvemos en la sábana con agua y con hielo, ¿ya? En caso de que yo no cuente con esto, lo otro que podemos hacer, no tengo hielo, por ejemplo, no tengo, la cocina está cerrada, no sé. Entonces lo acostamos en la camilla con las sábanas y ocupamos convección, o sea, le mojamos al enfermo, ¿cierto? Y le ponemos un ventilador. Y con eso favorecemos la evaporación, ¿ya? Y eso también es otro método de enfriamiento más efectivo que dejarlo como está o utilizar las famosas compresas de frío, ¿ya? Que efectivamente es lo único que tengo. Si ustedes ven acá, eh, am, dentro de los métodos de enfriamiento, las compresas de frío están acá,
¿ya? Estos son los ice pack, ¿ya? En todo el cuerpo están acá. O sea, poner ice pack en todo el cuerpo tiene una tasa de enfriamiento menor al 0,1 y que está muy cercana a poner los ice pack en las mayores áreas de circulación del cuerpo. Y por eso, como no hay casi diferencia entre ponerla en todo el cuerpo en la tasa de enfriamiento y ponerla solamente en las áreas altamente conductivas que tienen alto flujo, es que solamente se recomienda en las áreas altamente conductivas o de alta circulación, ¿ya? Que son las ingles, las axilas y la región cervical, ¿ya? Entonces, para terminar, les quiero comentar quiero, para que podamos seguir avanzando, ¿ya? Nosotros, lamentablemente, en nuestro país tenemos una brecha de registro en las unidades de emergencia tremenda, ¿ya? Todos sabemos que estamos ocupados, ¿cierto? Que hacer procedimientos y ver pacientes es más importante que registrar, pero no es tan así, ¿ya? Y lamentablemente aún no contamos, ¿cierto?, con un diagnóstico estandarizado a nivel de todas las UEH. Y en otras partes aún tenemos ficha a papel, DAPO, el famoso DAO. Y todavía dependemos también de los codificadores. O sea, nosotros antiguamente yo hacía el diagnóstico y la pobre persona que salía a recaudación tenía que entenderme la letra, adivinar qué era el diagnóstico que yo había puesto, buscarlo en este libro con los códigos y ponerle el código, codificar ese diagnóstico en el dato, ¿ya? Entonces, para que esto no pase, nosotros, y les pido, por favor, les hago hincapié en esto, que seamos súper responsables para poder seguir mejorando y haciendo las cosas que tenemos que hacer, es que registren, ¿cierto? Nos guste o no nos guste, el CIE-10 es lo que tenemos que usar, y utilicen cualquiera de estas, como decía la Patricia, están en el T67, ¿ya? Ustedes no tienen que ni siquiera poner el código. Cuando ustedes tienen ficha electrónica, hay algunas que vienen con prellenado, entonces yo le pongo la palabra calor y me tiro un scroll con todos los diagnósticos que pueden estar asociados a calor. Y ahí yo elijo, hago clic. El que más se parezca. Sabemos que no va a estar el preciso que tiene el paciente, pero el que más se parezca. Y si yo lo tengo que hacer a mano, le pongo enfermedad por calor. Con que ya ustedes le pongan calor, el codificador va a saber que es un T67 y él ahí va a tener que ver dónde lo mete. Pero es la única forma que nosotros tenemos de levantar qué efectivamente es lo que está pasando en nuestra realidad local y poder seguir avanzando en poder manejar mejor a los pacientes. Eh, para que revisemos rápidamente los algoritmos, que son principalmente tres, para que aprovechen después si tienen alguna duda con respecto al manejo puntual. Entonces, en la guía, en la orientación técnica, ustedes van a encontrar en los anexos que existen unos algoritmos de enfrentamiento y manejo y con medidas súper puntuales de lo que conversamos, ¿ya? Entonces acá el primero es, ¿cierto? Cuando yo me encuentro a una persona con síntomas leves a moderados de enfermedad por calor. Acá vamos a hablar, esto está hecho, esta primera lámina está hecho para personas usuarias no necesariamente relacionadas o familiarizadas con el ámbito de la salud, pero desde el punto de vista general son las medidas que habíamos conversado. Retirar a la persona usuaria del estímulo, por supuesto nosotros que somos personal de la salud, hacer la evaluación primaria correspondiente, ¿cierto? El paciente está conversando, el paciente tiene pulso, está vivo, está consciente. No tengo termómetro, no le puedo tomar la temperatura, así que mientras llega el SAMU, si estoy en la calle, lo saco del calor y si está abrigado, le tengo que sacar la ropa. Si está un poquito mareado, le tengo que levantar las patitas. Y si el paciente está conversando y todo, le doy agüita para que tome mientras llega el SAMU. ¿Ya? Cuando efectivamente esta persona acude a la red asistencial, ya sea cualquiera de sus puertas, prehospitalario, dispositivo de urgencia extramuro o intramuro, entonces ya sabemos que mi enfoque del enfrentamiento, mientras yo hago mi evaluación primaria, es encasillar a la persona usuaria en alguna de estas tres categorías. ¿Por qué? Porque si está en esta categoría es muy distinta a las cosas que tengo que hacer a que sea una enfermedad leve y para hacer buen uso de la red. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a los síntomas y signos asociados a la evaluación primaria y a la temperatura, ¿cierto? Puedo establecer si la persona usuaria tiene una enfermedad por calor leve,
moderada o severa. ¿Ya? O sea, cualquier cosa que esté comprometida con conciencia es severa. Si queda lo mismo que tenga o no tenga 40 grados, ese usuario tiene que ir a la UEH sí o sí. Y como les decía, para buen uso de la red es fundamental esto, ¿ya? Las personas con síntomas leves en la calle, por favor, no las manden a la urgencia. Por favor, ¿ya? Ni a los dispositivos de atención de urgencia solamente, no. O sea, sí, claramente la persona está tomando agua y todo, presentó un deterioro, empezó con vómitos, le empezó a doler la cabeza, por supuesto. Enfermedad por calor moderada, que puede evolucionar a severa, necesita una evaluación, ya sea en un dispositivo de atención de urgencia primario o en la UEH. Y acá entonces es fundamental que nosotros ya en la evaluación clínica, ¿cierto? En el abordaje, en nuestra evaluación primaria, cobra fundamental importancia la historia ambiental de riesgo que ya conversamos, porque si yo no lo sé, no lo voy a sospechar jamás. Y me voy a ir por la sepsis, el delirio en el abuelito, la infección urinaria, si estoy en o sea, una gastroenteritis complicada, cualquier otra cosa que no sea enfermedad por calor, porque el abuelito va a estar comprometido con ciencia, va a estar taquicárdico con fiebre, pero a mí no se me ocurrió preguntar dónde estaba, ni qué estaba haciendo, ni que la abuelita estaba en la feria, estuvo todo el día caminando, después fue a retirar la pensión, no tomaba y la encontraron en la calle. Entonces acá la historia ambiental para poder orientar el diagnóstico es fundamental. Y lo que habíamos conversado, ¿cierto? Y acá la categorización también, por favor. Acá es fundamental que apliquemos el ESI como triaje estructurado y no categorización discrecional, ¿ya? Acá es fundamental. O sea, aunque yo vea que la persona la traen comiéndose un completo y caminando, yo no puedo decir es un C3 si es que lo traen porque se desmayó en la calle porque iba caminando al sol. Resulta que en el camino le dio hambre, se comió completo. Pero se desmayó, se desmayó. Y resulta que llega taquicárdico, taquimneico, pero como se ve bien, es C3. Por favor, por favor, por favor, porque esta es la realidad que tenemos todos los días desde el punto de vista de la aplicación de la categorización. ¿Ya? Entonces, acá, si efectivamente la persona usuaria presenta alteración de la conciencia o la conducta, o sea, es una persona normal y de repente se le fueron los enanos para el bosque, se agitó, se desorientó, eso es alteración del sistema nervioso central. El caballero no tiene que llegar en Glasgow 3 para que nosotros lo consideremos como alteración del sistema nervioso central. Y a esa persona le toman la temperatura y tiene 40, ese paciente no es C2. Ese paciente es C1 y se tiene que manejar en el reanimador, ¿ya? Y acá que está, ¿cierto?, la disquisición de cuándo mandar a un paciente para la casa o efectivamente derivarlo al centro de atención hospitalaria es la evolución, ¿ya? ¿Y cuánto evalúo? Media hora. El caballero, estoy en la calle, se le pasaron los síntomas, se va para la casa. Caballero sigue con los síntomas y empezó a marearse, empezó a vomitar. Caballero tiene que trasladarse o, si yo no estoy en la ambulancia, consultar a un dispositivo de atención de urgencia. Y acá, en la última página, para los que se desempeñan, ¿cierto?, en los dispositivos de atención de urgencia intramuro y tanto en el prehospitalario, está descrito un algoritmo de manejo desde el punto de vista de los parámetros a manejar, qué es lo que tienen que evaluar, y los medicamentos que tienen que administrar, ¿ya? Para que después lo revisen, está disponible en las guías, en la orientación técnica, ¿ya? Así que eso les quería contar y muchas gracias por su participación, muchas gracias por su atención y con eso estaríamos la presentación, Patricia. Gracias, doctora Zamora. Mientras usted mostraba la orientación técnica, yo compartí en el chat el link donde está publicada esa orientación técnica para que puedan tener todos acceso al documento completo. Pati Cerda, hay varias preguntas que si bien has podido ir contestando en el chat, a lo mejor se podría dar una, una información general. ¿Estás por ahí, Patricia Cerda? Parece que a lo mejor se levantó el escritorio. Mientras tanto, vamos a continuar con usted, doctora Zamora, que son las preguntas de manejo clínico. Dice, ¿cada cuántos minutos se debiera controlar la temperatura cuando estoy ejecutando algún procedimiento para bajar hasta los 39 grados Celsius?
depende del procedimiento, quizás a lo mejor si lo logro sumergir en agua de 2 grados Celsius, a lo mejor tengo que controlarlo más seguido si hago la técnica de la sábana. Sí, por lo general tenemos 30 minutos y sabemos que la tasa es de 0,15 cada minuto y que tenemos que llegar a 39. Por lo tanto, controlar antes de cada 5 minutos, cada 5 a 10 minutos. Controlar antes de 5 minutos no tiene ningún sentido porque entre que efectivamente yo lo sumerjo, espero la respuesta y describen esa tasa de 0,3, 0,15 por minuto, pero en verdad en la vida real eh, a mí me ha tocado 2 veces y 10 minutos y no pasa nada. ¿Ya? Y no puedo estar perdiendo manos de hacer otro tipo de cosas que la persona usuaria necesita, pero idealmente sí. O sea, como el control va a estar con el monitor continuo, ¿cierto? Con telemetría continua, 3 puntas que todos tenemos, manguito externo que todos tenemos, y yo dejo seteado el monitor de presión cada 5 minutos. Y también tengo signos indirectos de que el paciente está respondiendo o no está respondiendo. Mejora el sensorio, mejora la perfusión, baja la frecuencia cardíaca, sube la presión, eso. Gracias. Otro comentario, pregunta, dice, entonces en la red sería mejor recomendar usar sábanas con agua y ventilador que las compresas frías. Claro, de acuerdo a la tasa de conversión, lo que hacemos es ocupamos todo al mismo tiempo, pero no una exclusiva de la otra, porque mientras yo consigo las sábanas, mientras llega el agua y mientras llega el ventilador, yo tengo disposición inmediata de los packs, de los ice pack. Entonces, ocupo los dos métodos de enfriamiento en forma simultánea. Y eso efectivamente aumenta la velocidad de la tasa de enfriamiento, porque acordémonos que la de las compresas es mínima, es de súper, súper, súper bajita. Bueno, las de las sábanas mejora la evapor, porque ahí son dos. Es un poquito de conducción, dependiendo de cuánta agua tenga, cuánto lo sea el charco de agua que yo logre hacer en la camilla, pero el principal mecanismo ahí con el ventilador es por evaporación. Así que se recomienda usar las dos en forma simultánea. Me parece que Patricia Cerda seguramente tuvo alguna urgencia, pero voy a tratar de leer rápidamente lo que ella fue contestando en el chat, que la mayoría de las preguntas eran en relación a la ejecución del registro en el DGIS 2. Eh, Preguntaban primero cuál era el correo donde se podían inscribir como referentes para este sistema, es degis2@minsac.cl. Si estaba efectivamente operativo para todo el país, ella contestó que está operativo para todas las regiones. En este correo, el degis2@minsac.cl, escriben solicitando sus credenciales con nombre, región, correo y RUT, y les deberá llegar a cada uno su perfil para poder inscribir. Em, ¿Qué otra pregunta hicieron en relación a, dice Patricia Cerda, es un software elaborado para poder categorizar afectados por eventos de calor extremo según tiempo, lugar, persona? Está operativo y nuevamente vuelvo a repetir el correo que les acabo de señalar. Mm, ¿Qué más? Está disponible para toda la región el sistema de registro. Y sugieren también, una vez que escriban a este correo de gis2@minsal.cl, también copiar al jefe del Departamento de Epidemiología del nivel central, que es el doctor Jorge Vilches, y copiar a Patricia Cerda, que es la encargada del tema y la expositora de este. Así que yo creo que con eso estamos cubriendo, creo que todas las preguntas, por lo menos que detectamos en el chat. Así que solamente me queda nuevamente, dígame. Solo, es que hay una pregunta que es súper interesante, que la quería comentar. Es de Carmen Peña. Ella Ujú. pregunta, ¿estas medidas y manejo es aplicable por calor por fuego, como por ejemplo por incendios, o en estos casos hay alguna otra recomendación? No, no, es totalmente distinto. Esto no tiene nada que ver con efectivamente la persona usuaria en el contexto de incendios. No es enfermedad por calor, no, tiene una fisiopatología totalmente distinta. Los pacientes se comprometen de conciencia por otra cosa, que es la mayoría de las veces por intoxicación por monóxido de carbono. Así que es un manejo totalmente diferente. Por favor, esto no es aplicable a compromiso de conciencia y hipertermia en el contexto de una persona que la encontraron en un incendio. Y tampoco a nada que tenga que ver con inmersión, ¿ya? O sea, una persona que yo voy como equipo de primera respuesta
¿cierto? Y está comprometida a conciencia con traje de baño, mojada al lado de una piscina, comprometida a conciencia y con temperatura 40 grados, por favor, eso no es enfermedad por calor, ¿ya? Eso es una asfixia por inmersión, hasta que se demuestre por lo contrario, ¿ya? Así que en ese sentido quería hacer la aclaración porque es súper importante. Eso. Muchas gracias por esa última pregunta que se me había pasado. Y como les decía, me queda agradecer a nuestras dos excelentes expositoras del día de hoy. Quiero dejar a todos también cordialmente invitados para el próximo webinar, que es el martes, al mismo horario, 14:30, en el mismo link, y que se va a tratar de mordeduras de arañas, que también es un evento que aumenta en el verano. Así que para ello tenemos a dos especialistas que nos van a exponer sobre el tema. Así que muchas gracias a Así, todas y todos. Sí, la última, adelante. la última es que lo que pasa es que subieron otra pregunta que también es súper importante. ¿En los niños se aplican todas estas medidas? Sí, ¿ya? Esto es transversal a todas las edades. Lo único que hace es adapta, ¿cierto?, el soporte de acuerdo a el peso, o sea, el manejo de la vía aérea, pero el enfriamiento es el mismo. La tasa de enfriamiento es la misma. Las medidas son las mismas. Y el target de temperatura de 39 grados es el mismo. Las soluciones también se recomiendan isotónicas a 4 grados. Por supuesto que desde el punto de vista de la cantidad es totalmente distinto. Se recomienda igual evitar el uso de los antipiréticos, se recomienda igual el manejo de los calofríos, que es universal, con benzodiazepina, no otros. Y se me está pasando algo más técnico importante, lo del sodio, lo de los calofríos, eh, no los antipiréticos tampoco en los niños, eso. Muchas gracias, doctora Zamora. Así que con esto finalizamos este webinar, así que muchas gracias a todas y todos por la conexión.